Continuaremos en nuestra temática hablando acerca de las 70 semanas que tiene que ver con el pueblo de Dios, la profecía de las 70 semanas. Este es el último tema que vamos a presentar con respecto a esta profecía, porque vamos a hablar de Esteban, y cuando a él lo matan, lo apedrean, llegó el momento en que con ese acto el pueblo de Israel dejó de ser la iglesia de Dios, dejó de ser el pueblo de Dios. Cuando decimos que dejó de ser la iglesia o el pueblo de Dios, no estamos hablando del pueblo de Israel que dejó de ser como una nación, porque todavía Israel es una nación y es bastante fuerte. Nos estamos refiriendo con respecto a la iglesia de Dios o con respecto al pueblo de Dios a través del cual vendría el Mesías, moriría para salvar a la humanidad entera del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero como que el Mesías vino y ellos lo rechazaron, y también bajo su influencia el Imperio Romano mató, crucificó a Jesús, y también por el rechazo de la obra que Jesús estaba haciendo y de los seguidores que señalaban o que enseñaban el plan de la redención. Al rechazar esto, pues el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo que tenía el Evangelio para predicarlo al mundo entero. Vamos a leer unas palabras en el capítulo 7, perdón, capítulo 6 de Hechos, unas palabras para iniciar cómo o para indicar cómo fue que Esteban llega a relacionarse con la iglesia cristiana. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la asistencia diaria. O sea, se levanta dentro de la iglesia un punto de sedición, un aspecto que trae pleito, trae separación, trae disputa dentro de la iglesia. Y la iglesia que estaba creciendo hasta este momento estaba siendo formada por judíos o por israelitas que eran seguidores de Jesús. Cuando la iglesia cristiana comienza dentro del pueblo judío, porque el cristianismo no había llegado todavía a este momento a los gentiles. Cuando la iglesia comienza a crecer, el diablo trata de poner disputas dentro de la iglesia y se hace como, como partes. Una parte de los griegos significan judíos que no vivían en Jerusalén, judíos que venían de otros lugares donde ellos vivían, eran judíos, pero vivían fuera de Israel. Esos judíos griegos que se habían hecho cristianos, como que dentro de la iglesia se compartía y se velaba por la necesidad de todos, pues se alimentaba la iglesia por la provisión que la iglesia estaba haciendo para los necesitados, para las viudas. Entonces la queja vino, las viudas griegas reciben menos atención que las viudas israelitas. Y cuando entra la discusión, la polémica, entonces los apóstoles, Pedro con los apóstoles,
señalan que ellos no podían, no debían dejar la predicación del Evangelio, sino que se nombrara en la iglesia personas las que se llamó diáconos y se hicieran 7 diáconos, se nombraran 7 diáconos. Y en el versículo 5 o versículo del 3 en adelante, voy a leer para escuchar o leer esta recomendación que los apóstoles dieron. Dice, por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo, el trabajo de administrar los bienes o la comida que debía darse a los necesitados. Los, la propuesta la propuesta agradó a toda la multitud, o sea, agradó a toda la iglesia. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ellos fueron elegidos y comenzaron a hacer su obra. Vamos a leer ahora en el versículo 8 lo que dice con respecto a Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. No solamente era un diácono eficiente, velando por las necesidades de, de la iglesia, de las personas eh, humildes de la iglesia, sino que también enseñaba, predicaba y también hacía milagros. Sigo leyendo versículo 9 en adelante. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos, se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos. Los libertos eran personas que habían sido esclavos y dejaron de ser esclavos y por eso eran libertos, o judíos que eh, habían aceptado el judaísmo o eran judíos de sangre, pero que ellos eran esclavos y los habían liberado y por eso hicieron una sinagoga. Liberto significa personas que fueron esclavos pero que ya no lo eran. Y entonces, vuelvo a leer aquí, entonces se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos y los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y discutieron con Esteban, pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Comienzan a discutir. La discusión debía haber o era con respecto al Mesías, con respecto a Jesús, con respecto a la iglesia que se estaba formando. Ellos eh, tratan de callar a Esteban, de contradecirle, pero Esteban hablaba con sabiduría, con poder, poder del Espíritu, y ellos no podían mantenerse en pie en la discusión contra Esteban. Entonces, lo que hicieron fue algo parecido, en cierto sentido, con lo que hicieron con Jesús. Cuando los fariseos tenían a Jesús y lo llevan al Sanedrín, trajeron testigos falsos que lo acusaran de cosas falsas. Aquí con Esteban dice, entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran
que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y así alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y lo prendieron y lo llevaron al concilio. Aquí pusieron testigos falsos que dijeron, este hombre no cesa de hablar contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos legó Moisés. Entonces, toda, todos los que estaban sentados en el concilio, al mirar a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando esto sucede y todos están reunidos allí, el concilio y todos los que estaban reunidos atacan a Esteban, lo acusan, lo declaran culpable y lo sentencian a ser apedreado, lo sentencian a muerte. Esteban hace una señal y les predica, comienza a predicarles. Y la Biblia recoge las palabras de Esteban, está este discurso que él dio allí, está escrito o registrado por Lucas en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7 y comienza a Esteban a, a presentar su defensa, a presentar lo que tiene que decir al pueblo de Israel. Y comienza Esteban a hablar acerca de la obra que Dios había hecho con los israelitas, cómo Dios los protegió, cómo Dios los cuidó. Habla desde los israelitas, desde antes de los israelitas. Comienza a hablarle del llamamiento de Dios, hablar de José, la historia que la Biblia habla acerca de Israel y también está eh, hablándoles eh, toda la historia de Israel y destacando que en la historia de Israel Dios siempre envió mensajeros, envió profetas, envió a sus representantes que llevaran el mensaje de salvación al pueblo, pero que ellos habían resistido a Dios, habían sido infieles, se habían levantado contra los profetas que Dios les había enviado. Ellos habían también condenado a muerte a muchos profetas y en su rebelión contra Dios no habían cesado. Hasta el momento en que viene el santuario, viene el templo que hizo Salomón, presenta todo lo que se hizo de acuerdo con la enseñanza de Dios. Y cuando habla del templo que Salomón hizo para morada de Dios, se hizo reconociéndose que Dios no habita en casas como los humanos, en casas hechas por los seres humanos, porque Dios es el creador de todo el universo, el que sostiene todo el universo, y Él es más grande que todo el universo. Por lo tanto, una casa no podría ser lo suficientemente grande y, y completa para que pudiera contener o que pudiera caber en ella el Dios del creador de todo el universo. Él habla
cómo el pueblo de Dios se rebela contra Dios, cómo se hace el santuario, cómo se hace el templo, pero que de todas maneras siempre Dios es mayor que su pueblo. Siempre Dios es mayor que un templo, porque Dios es mayor que todo el universo, porque Dios es el creador del universo. Cuando Esteban en su discurso llega a este momento donde está hablando del templo que Salomón había hecho y de la majestuosidad y grandeza de Dios, el pueblo que estaba escuchando arremete contra él, se lanza contra él porque ya no quieren seguirlo escuchando. Entonces Esteban cambia su discurso, lo termina repentinamente porque él ve que ya vienen para quitarle la vida. Entonces leo en el capítulo 7, del versículo 51 en adelante. Dice Esteban, duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, refiriéndose en este caso a la venida de Jesús, aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y matado, porque está hablándole como ellos se habían rebelado contra Jesús y como Jesús había sido muerto. Dice Esteban, versículo 53, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Al oír esto, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Estas palabras de Esteban señalaban que él veía a Jesús en el reino de Dios, en el paraíso de Dios, y que Jesús estaba a su diestra, o sea, a la diestra de Dios significaba que estaba a la parte derecha de Dios. Y eso quería decir que gozaba Jesús de la aceptación de Dios, que la obra que Jesús había hecho y estaba haciendo a través de su iglesia era aceptada por Dios, era la verdad de Dios, era la bendición a través de la cual la humanidad alcanzaba su redención. Los judíos no podían resistir más y entonces sigo leyendo versículo 57. Entonces, dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor,
no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señalamos aquí cómo fue el momento en que Esteban fue martirizado. Voy a referirme a la última palabra que leí, donde dice que Esteban durmió. Esta expresión durmió no significa que se acostó a dormir, sino que murió apedreado. Cuando en la Biblia se presenta acerca de un hijo de Dios que pierde la vida, que muere, no dice la Biblia solamente murió, sino que durmió, como cuando Lázaro murió, Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos le dijeron, si duerme está bien. Y le dijo Jesús que se refería a la muerte, porque la persona que acepta el plan de la redención, todos morimos por causa de la herencia del pecado y todos morimos por esto, pero es como un sueño porque a través del plan de la redención y por la obra de Jesús, Dios nos levantará de la tumba, resucitaremos igual que Jesús resucitó y venció al pecado y venció a Satanás. Por eso, cuando un hijo de Dios muere, solo se le llama duerme, o sea, descansa, queda en la tumba hasta la venida de Jesús, hasta la resurrección, hasta la vida eterna que recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez. Pero aquí también quiero señalar otro aspecto. Dije en el tema anterior, y cuando lo comenzaba también en el tema anterior, que presentaría este tema como último tema para hablar de las 70 semanas. Pero vamos a presentar, antes de ir a la 2300 días, lo que falta de la profecía, vamos a dedicar otro tema para hablar no ya de las 70 semanas, sino de algo que sucedió al terminar las 70 semanas. Porque Saulo de Tarso, el joven que estaba dirigiendo el apedreamiento contra Esteban, que estaba apoyando esto, estaba cuidando la ropa de los que lo estaban apedreando, de los que apedreaban a Esteban. Y Saulo de Tarso, por la forma y por la palabra de Esteban, por el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios, fue cambiado de Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo. Vamos a dedicar un tema más para hablar entonces de la transición de Saulo al apóstol Pablo. Te pido que compartas este tema y nos encontramos en nuestra próxima grabación.